Buenas tardes. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús pidió perdón al Padre por los que lo estaban llevando a la muerte. Sin duda, en el momento de la agonía, el Señor Jesús aún tenía compasión por aquellos que no merecían el perdón. Porque el propósito de Dios era perdonar a la humanidad. Era que hubiese un momento en el cual el hombre pudiera entrar en justificación delante de Dios. Y el único que lo podía hacer era Jesús. Así es que Jesús pidió perdón al Padre por aquellos que lo estaban llevando a la muerte. Los líderes judíos, los sacerdotes, los políticos romanos y aún los soldados. Dios respondió a esta oración abriendo el camino a la salvación, aún a sus asesinos. El centurión romano y los soldados que fueron testigos de la crucifixión dijeron en Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Definitivamente esto iba a ser un cambio, porque a partir de ahí muchos se convertirían a la fe cristiana. Aún los mismos sacerdotes, porque en el libro de los Hechos vemos que nos dice en el capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así es de que podemos ver que la palabra de perdón del Señor Jesús surtía efecto en aquellos que habían pecado contra Él. Nosotros mismos somos pecadores y en su misericordia Dios nos ha dado el perdón. Cuando llegamos al momento en que era prácticamente una tradición dentro de los soldados que repartían los vestidos de las personas que eran crucificadas, y nuestro Señor Jesús no iba a ser la excepción. Era una tradición. Pero ese perdón no se reparte. El perdón solo Dios lo da. Ese perdón no se divide como si pudieran dividir las ropas del Señor. El perdón solamente Dios lo da. Ese perdón no se comparte. No es que yo puedo compartir un perdón con alguien y para que pueda ser perdonado. No, ese perdón es personal y solamente Dios lo da. Quiero entrar entonces a la segunda parte del versículo donde dice: echaron suertes. ¿Qué es la suerte? Hay muchas costumbres, muchas ideas de que la gente le va bien porque tiene buena suerte. Pero de acuerdo al diccionario dice: la causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias visibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra. Y un ejemplo es: si acerté la respuesta fue solo por buena suerte. Yo he hecho todo lo posible, pero lo demás depende de la suerte. Déjeme decirle que usted no puede ser perdonado por suerte. Usted puede ser perdonado solamente por la misericordia de Dios. Otro ejemplo: nadie podía imaginar la suerte que correría. Algunos creen con ciertos amuletos, pero es la suerte. No hay amuleto, no hay nada que te pueda ayudar a recibir el perdón de Dios, sino solamente a través de Cristo Jesús. Mucha gente confía en la suerte y cree, pero el perdón no es suerte. El perdón es por amor. Y por eso Cristo fue a la cruz del Calvario. En el Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta era una profecía y la cumplió el Señor Jesús.
se cumplió en el Señor Jesús. Y la profecía se cumple en tu vida cuando tú pides perdón a Dios. Amados hermanos, amados amigos, es un privilegio, un gozo para mí poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Quiero invitarles que en nuestra mente podamos ir y nos ubiquemos en el Gólgota. Yace ahí en el Gólgota nuestro Señor Jesucristo clavado en una cruz. Y a su lado hay dos personas que le acompañan. El Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas, le llama a estas dos personas malhechores. Antes de morir, el Señor Jesús pronuncia algunas palabras. Y yo quiero compartir con ustedes en esta hora algunas palabras que los teólogos han llamado la segunda palabra de Jesús. Cuando Jesús, antes de morir, Jesús muestra el centro de la misión que el Padre le encomendó. Y esas palabras que el Señor Jesús pronunció en ese momento, dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias y podamos leer un relato que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos 39. Dice la palabra del Señor: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esas mismas palabras que este hombre pronuncia son las mismas palabras que Satanás había pronunciado allá en el desierto para tentar a Jesús. Esas mismas palabras son las que los que estaban observando a Jesús clavado en la cruz también las pronunciaban. Y decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si es Dios, que se baje de la cruz. Esa petición que hace este hombre no es una petición acompañada de fe, no está acompañada del deseo que realmente él tiene de bajar de la cruz. Lucas usa una palabra ahí, dice, para explicar esto, dice, le injuriaba. Esa palabra podríamos entenderla como que le hería. Las palabras de este hombre herían el corazón de Jesús, porque Jesús sabía que tenía el poder para bajarse de la cruz y poder obviar ese sacrificio. Sin embargo, el obedecer a esa propuesta de Satanás era renunciar al propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo. La misma situación que presenta este hombre con esa petición es la misma condición del ser humano hoy día. El hombre dice: Señor, si tú me ayudas, yo te sigo. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te sirvo a ti. Si tú resuelves este problema en mi familia, yo te recibo en mi Salvador, como mi Salvador personal. Estaba este hombre presentando a Jesús una petición condicionada. Sin embargo, el relato que encontramos ahí nos muestra lo siguiente. El versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Las palabras de este hombre, podemos encontrar tres cosas que este hombre hace al pronunciar esas palabras. Número uno, este hombre reconoce que Jesús es Dios. Él dice, ¿cómo tú no tienes temor estando en la misma condición de Dios? Este hombre reconoce que Jesús, esa persona que está ahí, no es un hombre común y cualquiera. No es cualquier persona, es Dios mismo clavado en esa cruz. Y la segunda cosa que este hombre pronuncia en estas palabras es, reconoce su pecado. Reconoce que él ha pecado delante de Dios y delante de los hombres. Y dice, nosotros estamos aquí porque merecemos. Pero este que está aquí no merece estar en esa cruz. Cuando él reconoce que es un pecador, al mismo tiempo está diciendo que Jesús es justo, que Jesús es inocente. Y la tercera cosa que este hombre pronuncia en el versículo 42, hace la más extraordinaria petición que cualquier ser humano puede presentar. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al pronunciar estas palabras, este hombre está reconociendo que Jesús es rey, que Jesús va a regresar y va a gobernar. Está reconociendo que solamente a través de Jesús él puede ir al cielo. Él reconoce que Jesús es la única oportunidad para el ser humano para ir al cielo. Dicho esto, escuchamos las palabras que Jesús le dice a este hombre. En el versículo 43, Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquella puerta que Adán había cerrado cuando pecó por desobediencia a Dios, ahora Jesús abre esa puerta para que la humanidad pueda entrar libremente a la presencia de Dios y disfrutar de su gloria. El apóstol Pablo en Romanos 5:17 dice que por el pecado de un hombre vino la muerte al mundo. Que por el pecado por la muerte de un hombre, por el pecado de un hombre, vino la condenación a la humanidad. Pero hoy, por la muerte de un hombre inocente, se vuelve a abrir la puerta del cielo para que la humanidad pueda ir al cielo. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, el capítulo 2, versículo 5, dice que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es gratuita. Ningún ser humano necesita pagar para ser salvo. El mismo capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay una sola acción que el hombre pueda hacer para obtener la salvación, porque el Señor Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario siendo inocentes. Y no importa la magnitud del pecado, no importa la gravedad del pecado del hombre. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera, mis amados hermanos, que los que ya conocemos al Señor, un día nuestros oídos fueron abiertos, nuestros ojos fueron abiertos y pudimos entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que ahora nosotros, los que ya tenemos esa salvación, tenemos que vivir para amar al Señor, para amar a Dios, para servirle, para obedecerle y para adorarle. Y sobresale ahí, hermanos, una responsabilidad que se nos ha dado a nosotros como iglesia, servir al Señor. Servir al Señor proclamando el mensaje de la gracia, anunciando a otros el mensaje del amor de Cristo. Las personas deben saber que nuestras vidas han sido transformadas por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos ir a las personas y decirles, miren, yo era igual que tú,
Cristo cambió mi vida, Cristo me transformó a mí y puede cambiarte también a ti. Yo soy la muestra de eso. Ahora yo soy salvo y quisiera que tú también seas salvo. Esa oportunidad que tenemos, hermanos, es un privilegio de compartir el amor de Cristo. Cada uno de nosotros, los que ya le tenemos, los que ya le recibimos, los que ya somos salvos. Pero, amados amigos, aquellos que tienen la oportunidad de escuchar esta predicación y que aún no tienen a Cristo en su corazón, queremos decirles que Cristo también murió por ti, que Cristo dio su vida en la cruz por ti. Pero mientras tú no le aceptes en su corazón, mientras tú no le recibas en su corazón, en vano será ese sacrificio de Cristo en la cruz. Tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tú tienes que entregarle tu corazón al Señor para poder ser salvo. Mientras tú no des ese paso, no puedes disfrutar de la gloria del Señor. Yo te invito a través de este medio que puedas entregarle tu vida a Cristo y que busques una iglesia para congregarte, para que ese sacrificio de Cristo en la cruz no sea en vano. Esa es mi invitación y que Dios te bendiga. La tercera palabra la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ya habían pasado varios tiempos, ya tenía un buen rato del Señor Jesucristo de estar sufriendo en ese lugar que nos lleva a nosotros y nos lleva a concientizar qué tan grande era el amor de nuestro Señor. Ya su cuerpo ha sido flagelado, su sangre está corriendo. Él ha mostrado amor a la humanidad, pidió perdón, ha mostrado que hasta en el último momento Él da vida eterna. Y cuando Él habla de la madre, que no encontramos en el Nuevo Testamento en ningún lugar donde Él le llama madre, sino mujer. Si recuerdan en Canaán, cuando están en la fiesta, la madre lo busca, le dice: mujer, todavía no es mi tiempo. Y en esta ocasión también le vuelve a llamar mujer. Yo estaba pensando, ¿será porque en el momento que él le llama mujer le está diciendo: yo en estos momentos soy tu Salvador, como el Salvador de la humanidad? Podemos ver cuando él le dice: he aquí tu hijo, he aquí tu hijo. El Señor Jesucristo sabía muy bien de que María, que lo llevó por 9 meses en el vientre, sabía muy bien de que ella fue escogida entre todas las mujeres para que lo llevase en el vientre. Sabía que era una mujer fuerte, sabía que esa mujer lo iba a crear con mucho amor y que lo iba a seguir. Sabía que como mujer ella iba a sufrir, mostrando el amor de madre. Cuando el Señor Jesucristo se les pierde y tienen que regresar buscando los abatidos, y le preguntan: ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué te desapareces? Le dice: tranquilos, ustedes saben muy bien que tengo que estar en los negocios de mi padre. Pero el momento de perder a un hijo,
Para los padres, perder a un hijo es algo tremendo, es algo que abate. Para María también, saber de que van de camino a casa y que no está Jesús con ellos, y recibir esa respuesta del Señor Jesús. Saben que tengo que estar en los negocios de mi Padre. Aún estando también en agonía, Él está sufriendo. Vuelve a ver a un lado aquel que le ha dicho que le seguirá donde quiera que estuviera, donde quiera que Él esté, ahí estará Él. Al que le ha dicho que Él va a ser la roca, aquel que le ha dicho: Pedro, tú serás un hombre que llevarás la palabra, tú serás aquel que gente te seguirá, tú ganarás muchas almas, llevarás palabra de salvación, irás por muchos lugares y llevarás palabra y rescatarás almas de las garras del infierno. ¿Dónde estaba Pedro en esos momentos? A ese mismo hombre le había dicho que Satanás lo había pedido para zarandearlo. ¿Dónde estaba? Ninguno de sus discípulos estaba en esos momentos alrededor de él. No había ninguno. Pero en un momento Jesús vuelve a ver y ve a aquella mujer llorando, sufriendo, y que posiblemente esa mujer, desde el momento que él fue arrestado, empezó a seguirlo donde quiera que lo llevaran. Tal vez esa mujer estaba cerca cuando Pedro negó al Señor Jesucristo. Cristo ve a su madre, piensa en ella y encomienda a una persona, a un joven, al que se le llama y se le conoce como el discípulo amado. Le dice: tú cuidarás de mi madre, tú serás el que la proteja. Es costumbre, porque nosotros todavía tenemos esa costumbre, que el hermano mayor es el que se encarga de la madre. Tengo a mi hermano mayor, él cuida a mi madre día tras día, en su vejez, en sus enfermedades. Jesús era el mayor y le preocupaba saber que su madre iba a quedar desamparada, pero solo había una persona con la que podía confiar, en Juan, porque el corazón de Juan era diferente que el corazón de Pedro o cualquier otro discípulo. Porque Juan era tan cercano al Señor Jesucristo que él fue el que se la recostó en el hombro del Señor y que le preguntó que quién era el que lo iba a traicionar. Juan es aquel que en la playa Pedro le pregunta al Señor: ¿y ese qué? Y el Señor le responde: si yo quiero, este estará aquí hasta que yo venga. ¿Y a ti? ¿Y a ti qué? Era el corazón de un hombre, de uno de sus discípulos, que el Señor sabía que era el único que podía responder y podía cuidar a su madre. Aunque él tenía hermanos, conocemos que tenía a Jacob, José, Judas y no el Iscariote, pero también tenía a Simón. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban las hermanas o medias hermanas del Señor? Aparentemente estos no creían en él como el Hijo de Dios. Y si nos vamos siempre aquí en el libro de Juan, capítulo 7, versos 3 y 5, y le dice: y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, para que ni aún sus hermanos, porque ni aún sus hermanos creían en él. Se cree que José era el esposo de María. Para este tiempo ya había fallecido. En el libro de la historia vemos de que el autor dice que José tenía una edad mucho más
era de una edad mucho más avanzada que María. Y en el Medio Oriente se acostumbra de que los padres hacen los arreglos de la boda de sus hijos y que uno de los propósitos es buscar que la esposa sea mucho menor que el esposo para que ella sea el que le atiende y que lo cuide. La profecía de Simeón en relación con María estaba cumpliendo en esos momentos. Cuando éste le dijo en el templo en Jerusalén y que los bendijo, en Lucas 2:34 y 35 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sin duda alguna, Cristo vio y sintió la agonía, la angustia de su madre cuando junto a la cruz pronunció esa palabra de amor filial: mujer, mujer, he aquí, he ahí tu hijo, he aquí, he ahí tu hijo. No te preocupes, no quedarás desamparada. Quiero que comprendamos una cosa. Toda madre da todo por sus hijos. No hay madre de que vea sufrir a su hijo y disfrute esos momentos. Así como María sufrió cada momento, cada segundo que el Señor Jesucristo fue humillado y que ver su cuerpo sangrando. Cada momento de eso, María sufría, lloraba y hubiera querido ella estar en el lugar del Señor Jesucristo, porque así es el amor de la madre que quiere sustituir de persona. Pero cada una de nosotros que tenemos vivas nuestras madres, protejámosla, amémosla, porque ellos están aquí para protegernos, crearnos, darnos la mejor educación, y nosotros debemos de honrarlos a ellos, debemos de honrar a nuestra madre y debemos de amarla hasta el último momento, porque es natural que nosotros enterremos a nuestros padres, y en este caso María estaba viviendo lo contrario. Pero así como Jesús le dijo, mujer, cuando le dice esa expresión, le está diciendo, yo soy tu Salvador. Y así a ti también te digo, Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es tu Salvador. Y así como Él quiere proteger, así como protegió a María, dejándola con un buen amigo, el Señor nos protege a nosotros, dejándonos la salvación y vida eterna. Ahora, yo te animo a que medites en esto. Si tú murieras hoy, ¿dónde irá tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Paz de Cristo. Muy bien, continuamos con la cuarta palabra, la cual se encuentra en Mateo como también en Marcos. Y vamos a compartirla. Es aquella palabra cuando en Marcos 15, el verso 34, nos dice así, nos dice lo siguiente. Marcos 15, 34. Vamos a tratar de encontrar en nuestras Biblias Marcos capítulo 15, el versículo 33 y 34, pero especialmente el versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí,
lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a analizar esta palabra, que realmente es una palabra de angustia, es una palabra, vamos a decir, de desesperación, una palabra en donde implica algo mucho más allá de las palabras que el Señor pronunció. Tal parece que nuestro Señor en ese momento ignorase el por qué todo lo que estaba haciendo no se entendía en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para poder entender este grito de angustia, el cual incluye una pregunta, como dije, desesperada, tendremos que ir a las Escrituras. Tendremos que entender primeramente quién era Jesús, quién era nuestro Señor Jesucristo. Varias veces Él se presentó en el Nuevo Testamento como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no ha venido, dijo, para ser servido, sino para servir. En otra ocasión dijo: el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir, tenga que sufrir y resucitar al tercer día, cosa que a la cual el apóstol Pedro dice que le reconvino diciéndole que de ninguna manera eso te acontezca. Una de las explicaciones del por qué Dios abandona a su Hijo es algo que tenemos que entrar a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, para entender esto. Allá en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, el apóstol Pablo presenta magistralmente la humillación, dice nuestra Biblia arriba, humillación y exaltación de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí encontramos, en primer lugar, que nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre, pero a la vez también 100% Dios. Dice que Él no escatimó el ser igual a Dios o el ser en forma de Dios. La palabra forma en el griego viene de morfé, es decir, Cristo Jesús era de la misma sustancia, de la misma esencia del Padre. Era lo que dijo Juan allá en el capítulo 1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después en el verso 13 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús, siendo Dios o en forma de Dios, de la misma esencia, de la misma sustancia de Dios, dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se vació, se despojó. No que dejara de ser Dios, pero a la vez no usó los atributos incomunicables, como es la omnipotencia de Dios, como es la omnipresencia de Dios, como es la omnisciencia de Dios. Él fue
hombre 100%, y se humilla hasta lo máximo, hasta el nivel de un esclavo, de un siervo, lo más bajo. Pero lo vemos a través de los evangelios, como hombre se cansó, como hombre tuvo hambre, como hombre tuvo sed, como hombre se enojó cuando echó a aquella gente del templo. Vemos que hay las características de un ser humano. Como hombre durmió, pero siempre él mantuvo esa humanidad impecable. Dice la Escritura que nunca se encontró pecado en él, que él siempre, cuando habló, nunca hubo engaño en su boca. Él fue la verdad. Él era y es la verdad. Y él dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuestro Señor Jesucristo es Dios 100%, Dios, pero es hombre 100% hombre. Entonces, cuando llegamos a este punto de que nuestro Señor dice: Dios mío, Eloí, Eloí, me llama la atención de eso de Eloí, porque en el Antiguo Testamento a Dios se le usa la palabra Elohim, plural. Y si Eloí es singular de Elohim, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Pero dice Marcos como Mateo que gritó tremendamente. Ahora ustedes imagínense, piensen por un momento todo el sufrimiento que había pasado, los 39 latigazos que le habían dado, todos los latigazos que le dieron en el camino que se le conoce como el Vía Crucis. Y piensen todo las ofensas y aún esa lanza que traspasó su costado y que brotó sangre. Piensen que en el caminar de todo este sufrimiento, inclusive llegó un momento que no pudo cargar la cruz y tuvo que entrar otro a ayudarle. Y después clavado, todavía allí en la cruz, ya su corazón estaba muy débil. Nuestro Señor, como hombre humano, ya había perdido tanta sangre, ya estaba tan agotado, tan agobiado. Pero cuando llega este momento de que Dios el Padre se separa de él, le da la espalda a Cristo, lo abandona por un momento. En ese momento el Señor sintió toda la carga de nuestro pecado, del tuyo y del mío. Y nuestro Señor grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Y ese grito comienza a extenderse las ondas de ese grito tan profundo y tremendo de angustia que llegó hasta el templo de Jerusalén. Y dice: el velo, lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se rasgó. Dios mío, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo había caminado siempre en una unidad perfecta con el Padre. Todo lo que yo hago, lo hago, dijo, no por mi propia cuenta, sino hago lo que veo que el Padre hace. Yo trabajo porque trabaja el Padre en mí. No había momento en que Él se separara del Padre. Es una unidad perfecta entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. Él nunca había perdido esa comunión con el Padre. Siempre trabajaron juntos. La unidad es perfecta entre Dios Hijo y Dios Padre. Pero Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo humano. Isaías 700 años antes
declara enfáticamente lo que tratamos de explicar en este día. Y dice la palabra del Señor allá en Isaías 53, del verso 5 al 8 y el verso 10. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, llámale Yahweh, llámale Elohim, llámale El Shaddai, llámale Adonai, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová, Yahweh, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Gloria al Señor. En Isaías 59, 2, dice Isaías que son nuestros pecados los que traen la separación, los que hacen la separación entre nosotros y Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nosotros encontramos entonces, de acuerdo a lo que Isaías pronunció 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor, que así como en Adán, cuando pecó, fue echado fuera del huerto, nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, es el nuevo Adán. Es el Adán perfecto, es el Adán santo, es el Adán sin pecado. Cristo, nuestro Señor, tenía que cargar con todos nuestros pecados. Dios se tiene que separar de él. Dios lo abandona porque Dios es santo, santo, santo. Es interesante que en el Antiguo Testamento este atributo de Dios se repite 3 veces. Dios es santo, santo, santo. Y Dios no podía cargar el Padre el pecado de todos nosotros. Tenía que cargarlo el hombre, Jesucristo. Y es aquí porque cuando muere en la cruz, quien muere es el hombre, nuestro Señor. Dios nunca muere, pero Cristo Jesús como hombre sí murió. Y murió, dice la Biblia, y quedó sepultado por 3 días. De manera que gracias a Dios damos por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque Dios le plujo cargar en él, quebrantarlo, sujetarlo, y que él fuera herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que todo el peso de nuestros pecados cayera sobre él para presentarse él como una ofrenda, como un holocausto, una ofrenda agradable a Dios que satisfizo el corazón de Dios, y esa ofrenda fue para toda la eternidad. Una ofrenda que vino a quitar el pecado, a limpiarnos completamente. Dios me los bendiga. Dios me los guarde, y que ustedes piensen en este privilegio que tenemos ahora, de que todo aquel que se arrepiente
y cree en el Señor, tiene vida eterna. Amados hermanos y amigos, es un gusto saludarles. Y el propósito de estar aquí es para compartir con ustedes la quinta palabra, la cual encontramos en San Juan, capítulo 19, verso 28, y me extenderé al verso 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Entonces, la quinta palabra es tengo sed. Esta frase, tengo sed, puede ser interpretada de dos maneras. La primera, que es más lógica, y es que él tenía sed a causa de todo el desgaste físico que él había experimentado desde que comenzó su arresto en el monte Hebrón, donde estaba el huerto en el cual ahí llegaron los guardias y Judas los acompañó para entregarlo. Luego después sale de allí para la casa de Anás y luego lo envía a la casa de Caifás. Y luego ahí donde estaba Caifás también, en el pretorio, ahí estaba Pilato. Pilato lo interroga y al no encontrar nada que fuera motivo para acusarlo, pide a los discípulos entonces que expresaran lo que quería que se hiciera con Jesús. Y todos a una voz gritaron: crucifícale. Luego Pilato lo envía a azotarlo y después de eso se agudiza más la situación de Jesús hasta llegar a la cruz. De todo esto es lógico entonces decir que Jesús tuviera sed. Pero la segunda manera de interpretar la palabra tengo sed es la que tiene que ver con su sacrificio que lo llevaría a morir en la cruz. O sea, que él bebería la copa que el Padre le iba a dar. Y esto de la copa que bebería Jesús, se lo dijo a Pedro después que éste quiso defenderlo de los captores luego de haber herido a Malco. En San Juan 18, verso 11 dice así: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? No se trataba de una copa de agua ni de sed de agua, sino de la justicia de Dios que recibiría este mundo después que Él realizara el sacrificio en la cruz. Su sacrificio debía de ser completo. Dicho de una forma metafórica, no debía de quedar ni siquiera una sola gota agria de pecado que Él no hubiera perdonado por medio de su sacrificio. Él bebió toda la copa de la ira de Dios, la cual estaba destinada para este mundo pecador. Y esto se vio simbolizado también cuando uno de los que estaba al pie de la cruz escuchó que él dijo que tenía sed. Vemos que tomó no agua para empapar la esponja, sino que tomó del vino que había en una vasija, símbolo de lo insalubre que es el pecado y de lo agrio que ocasiona el pecar. Todo tenía que ser hecho de una manera perfecta. Por eso todo aquel que se acerca a Jesús, cargado de la inmundicia que produce el pecado, de él recibe la limpieza y la purificación que su alma necesita. Lo insalubre que recibe Jesucristo del pecador lo transforma en el agua dulce y agradable que necesita aquel que se acerca a él. Esto tenía que ser así porque él, tiempo atrás, se había encontrado con la samaritana y tuvo una conversación con ella que está allí en San Juan 4, del verso 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, cuando Jesús dice tengo sed, es porque él ya había comenzado a degustar el agua de la ira de Dios, de la copa que él le había dicho que bebería. Y él no quería dejar ni una gota de esa agua, porque su sacrificio iba a ser completo. Concluyo con esto, mira. Si tu alma ya está hastiada de lo insalubre del pecado, hoy te invito a que bebas del agua de vida que solo Jesús te puede dar. Ya que Él por ti y por mí bebió hasta la última gota del vinagre del pecado y lo transformó en su interior en río de agua viva. Y esa agua viva que brota de su interior ahora está al alcance de todo aquel que en Él crea. Mi consejo entonces es: no desprecies el sacrificio de Jesús. Si tú ya eres salvo, mantén tu salvación y cuídala con temor y temblor. Si todavía no lo eres, la puerta está abierta. Ya Jesús bebió lo que el mundo debía de beber, que era la copa de la ira de Dios. Ahora Él todo eso lo ha transformado en la fuente del agua de vida que necesita todo aquel que está cargado y cansado. Y de esa manera es como Jesús nos hace descansar. Considera esto. Tú eres el único que lo puede hacer. Nadie lo puede hacer por ti. Hazlo ahora que estás a tiempo. Que Dios le bendiga. Mis hermanos, a mí me tocó compartir la palabra número 6 o la sexta palabra, que realmente son más que una palabra. En este caso son dos, igual que la anterior. Consumado es. Y el versículo está en San Juan, capítulo 19, versículo 30, en donde leemos que dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El versículo está dividido en tres partes. La primera parte es la palabra anterior, parte de la palabra anterior que ya mencionamos. La tercera parte es de la próxima palabra que se va a mencionar. Y yo solo tengo que enfocarme en esas dos palabritas que están en el centro. Consumado es. La obra que me diste ha sido terminada, estaba diciendo Jesús. He llegado al final y pensé que era buena idea tratar de ilustrar esto en nuestra mente comparándolo con la carrera de un atleta. La idea del atleta es que siempre va a tener una línea que marca el comienzo y va a tener una línea bien notable que marca el final. Jesucristo ha comenzado la carrera en Belén, donde nació. Allí se humanó y es Dios con nosotros. Y Jesucristo está terminando la carrera en Jerusalén, en las afueras de la ciudad, en el monte Calvario, expresando estas palabras: consumado es. Él se humanó en Belén y en Jerusalén Él proveyó el medio para que nosotros ahora vayamos a Dios. Él vino al hombre y ahora el hombre puede ir a Dios a través del sacrificio bendito que Él hizo. Nuestro Dios
ha cumplido su propósito redentor. La carrera de la redención comenzó en Génesis 3:15. Allí está la promesa, y con esa promesa comenzó esa carrera de la redención. Pasaron centenarios de años hasta que aparece Jesucristo para cumplir la promesa. Este día celebramos el cumplimiento de esa promesa. El último sacrificio ha sido hecho por los pecados. En Génesis también comenzó, porque Génesis es el libro de los comienzos. En Génesis también comenzó esa carrera. Allá cuando el hombre falló en el huerto y pecó y desobedeció, Dios les proveyó de delantales de un cuerito, de un animalito que tuvo que ser sacrificado. A través de la historia antiguo testamentaria, los sacrificios eran en múltiples cantidades todo el tiempo. El pueblo vivía, dependía de ese sacrificio por los pecados. Jesucristo ahora está ejecutando el último sacrificio. Ya no va a haber más necesidad de sacrificio de ahora en adelante. Hebreos dice, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ha llegado al final la carrera de Jesucristo. Mientras Él estuvo en esta tierra, podemos ver lo que es como una carrera. Mi reflexión sobre esto es bastante corta. El cumplimiento ha ocurrido y el Monte Calvario es testigo de que todo paso por paso, de acuerdo al tiempo, según estaba profetizado, así había ocurrido. La salvación ahora es una realidad. Lo que allá era una promesa, ahora es un hecho. De verdad, ahora sí somos salvos. Lo que antes los sacrificios hacían era meter los pecados de la gente en alguna bolsa y guardarla por ahí. Jesucristo ahora desaparece para siempre esos pecados. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el Monte Calvario fue el lugar donde eso ocurrió. En pocas palabras, cuando Jesucristo dice consumado es, está diciéndonos a nosotros, la salvación ha sido realizada. Ya no hay necesidad de hacer nada más. La salvación ya está realizada. El pago ha sido hecho, ha sido ejecutado. La transacción ha sido aceptada. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso era todo. Después de ese largo sufrimiento, Jesucristo lo ha hecho. Mi reflexión sobre esto es a través de una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera fallado? Si la carrera no la hubiera terminado, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Pasaría que habría una segunda oportunidad como en los equipos de deportes hoy día? No la hicimos en esta ocasión, pero habrá un segundo intento u otro intento hasta que algún día lo logremos. Pues no. En este caso no había un plan B. O lo ejecutaba Jesucristo o no había otra alternativa. El doctor Jerry Shevland escribió un libro que se llama Fuego y Reino y está basado en los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos. En ese libro él describe de alguna manera cuando Jesucristo asciende al cielo y los apóstoles le están viendo ir, pero al mismo tiempo que los apóstoles están aquí viendo hacia arriba cuando Él es alzado, Él describe una escena imaginaria de los cielos, viendo hacia abajo y viendo que Jesucristo está ascendiendo hacia ellos. Unos viéndolo ir y otros viéndolo llegar al cielo. Él dice de esta manera que uno de los ángeles se acerca a Dios y le dice: si Jesucristo te hubiera fallado en esta misión, ¿tenías un segundo plan? Y Dios le dice: no, no hay un segundo plan. No tenemos un plan B. Ahora, se da la vuelta a Jesucristo y le dice: está bien lo que hiciste, pero contéstame una cosa. Cuando te viniste
dejaste a los discípulos encargados de predicar ese mensaje. ¿Has pensado si ellos te fallan en predicarlo? ¿Tienes un segundo plan? Y Jesucristo le dice, no hay un segundo plan. El mensaje del Evangelio está en manos de ellos. Y aunque el mismo pasaje en Hebreos dice que el asunto de las buenas nuevas lo anhelan ver los ángeles y lo anhelan tener los ángeles porque ellos son mensajeros y ellos quisieran ser los portadores del mensaje de la salvación, no fue a los ángeles, fue a nosotros a quien Dios confió o en quien Dios confió el mensaje precioso del Evangelio. El Evangelio o la salvación que Cristo vino a ofrecer ahora está dependiendo de que nosotros lo prediquemos. Por eso es que mi reto y mi llamado no es tanto para el que no es cristiano. Ya se hizo el llamado y si usted quiere aceptar a Cristo, gloria a Dios. Pero yo estoy seguro que la mayor parte de personas que están viéndonos en este momento son evangélicos cristianos. Son salvos ya por la fe. Estamos nosotros predicando el Evangelio y llevando a cabo este plan de redentor por el que Cristo murió. Consumado es, tiene que ver con eso, encargándonos a nosotros ahora ser embajadores de Cristo por donde quiera que nosotros vayamos y donde sea que Dios nos lleve. Que Dios nos bendiga. Séptima palabra. Lucas 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta misma frase la encontramos en el Salmo 31, verso 5. Con la diferencia de que nuestro Señor, al principio de la frase, añade la palabra Padre. Y Él puede bien hacerlo, es el Señor. Puede cambiar el salmo que Él quiera. Y sigue siendo palabra de Dios. Así que Él le añade la palabra Padre. Hace 3 días, en el silencio de la noche, sería tal vez 10:30 de la noche, estaba en mi apartamento, cuando escuché los gritos de un hombre. Aquello captó mi atención, porque los gritos eran gritos de enojo, de ira. Hablaba en inglés, se escuchaba que era algún hombre joven quizás. Y el enojo que transmitía era tal que ninguna otra voz se oía, solamente la de él. Nadie respondía, nadie decía nada. Nunca escuché la voz de la persona a quien iba dirigida esa ira. Pero por alguna razón quedé con la sensación de que aquella persona era una mujer. Elevé una oración por aquella persona. Sentí que tenía que orar por ella. Y le encomendé en las manos de Dios. Le pedí a Dios que la guardara, que le protegiera de la ira de aquel hombre o de la violencia quizás de aquel hombre. El día de hoy escuchaba al alcalde de la ciudad de Los Ángeles decir que 4 de cada 5 mujeres en los Estados Unidos sufren violencia doméstica. 4 de cada 5 en los Estados Unidos. En tiempo de pandemia,
los pastores deben de estar atentos a ello. Si conoces familias que han venido arrastrando problemas, matrimonios heridos, fracturados, hogares donde ha habido, quizás tú eres conocedor de ello, violencia, la pandemia exacerba eso, porque obliga a la familia a convivir en el mismo espacio, cuando antes de la pandemia había otros espacios donde los miembros de aquella familia podían huir a su trabajo, al gimnasio, al parque, a la iglesia. Pero ahora nada de eso es posible. Ahora todos están obligados a convivir en el mismo espacio. Si tu familia tiene la bendición de ser una familia que convive en paz, dale gracias a Dios. Pero la verdad es que no todas las familias viven en paz. Algunas de ellas sufren y la pandemia habrá de exacerbar ese sentimiento. Creo yo que nosotros los pastores debemos de estar atentos a ello. Atentos a ello. El consejo que he venido dando en mi iglesia es que si no lograste resolver aquel problema matrimonial antes de la pandemia, no vas a poder resolverlo durante la pandemia. Debes de darte una tregua. Deben de hacer una tregua como esposos o la familia, para que quizás después de la pandemia, en la gracia y misericordia de Dios, puedan resolver ese problema. La pandemia no es tiempo para resolverlos. La pandemia es tiempo para una tregua. Y en esa tregua, convivir en el mismo espacio al que ahora son obligados a vivir. Porque la violencia puede surgir. La muerte de nuestro Señor es resultado de extrema violencia. No solo humillaciones, gritos, golpes, patadas, sino que su crucifixión misma viene a ser una de las muertes más violentas en la historia. Él sufre una muerte inmerecida, injusta. Así como también hay mujeres, hay niños, quienes para ellos la cuarentena podría ser un verdadero calvario y podrían sufrir violencia. Y eso es algo en lo que Dios no se agrada. Dios no se agrada en la violencia. Todo lo contrario. La Biblia nos insiste que debemos cuidar y proteger a quienes son débiles. Esa es nuestra tarea de pastores. Cuidar y proteger a quienes son débiles. Y es en debilidad cuando Cristo encomienda su espíritu en las manos del Padre. Este es el mayor acto de fe personal que Cristo como hombre hace en el momento de su muerte. Debemos encomendar en las manos del Padre a mujeres y niños y uno que otro hombre, para que en este tiempo de cuarentena el Padre les guarde. Cristo, al encomendar su espíritu en las manos del Padre, nos mostró la confianza que debemos tener en Dios cuando ese momento llegue. Porque llegará. Llegará para todos y cada uno de nosotros. Ese día llegará. Y cuando llegue ese momento, cuando esa fantasía en la que vivimos creyendo de que la muerte le ocurrirá a alguien más, menos a mí o a los míos. Pero si algo ha hecho la pandemia,
es mostrar al mundo entero el sentimiento de mortalidad propia. Eso es lo que ha hecho. Nos ha mostrado que la vida es breve, es frágil, es incierta. Eso es lo que ha mostrado. Cristo, al encomendar su espíritu en las manos del Padre, nos mostró la confianza que debemos tener en Dios cuando ese momento llegue, porque llegará. Como pastor, en más de alguna ocasión, he tenido el privilegio de acompañar a personas a morir, de estar junto a ellas hasta que fallecen, lo cual es un gran privilegio para uno de pastor. Es un momento de gran reverencia cuando ves que la vida de alguien se va extinguiendo, se va acabando. Es un privilegio. Y cuando he tenido ese privilegio de acompañar, he podido notar la diferencia que hay cuando muere un cristiano a cuando muere alguien que no lo es. El creyente lucha contra la muerte. Lucha, como cualquiera de nosotros lo haría. Pero llega un momento donde la persona llega a la comprensión que ya no hay nada que médicos o ciencia puedan hacer por ellos. Y cuando llega a esa comprensión, entonces abandonan la lucha que saben que es inútil, porque el día que Dios tiene señalado ha llegado. Y no hay lucha que valga. Ha llegado el momento. Y cuando el creyente llega a ese convencimiento, yo he visto que su corazón se llena de paz. Se llena de paz. Porque como creyente, sabe que hay un Padre a quien puede entregar y encomendar su espíritu, tal como Cristo lo ha hecho. Así que debemos de recordar esto, mis hermanos. Las manos de Dios son buenas. Las manos de Dios son amorosas. Cristo con su muerte lo demostró. Rinde tu vida en las manos de Dios, de la manera en que Cristo rindió su vida en las manos de Dios, para que cuando llegue el momento de tu muerte, sepas entregar tu espíritu en las manos correctas, las manos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.